Hola, hoy revisaremos el síndrome de ojo rojo y cómo enfrentarlo de la mejor manera. El ojo rojo constituye una de las causas oftalmológicas más frecuentes de consulta clínica y puede presentarse tanto a nivel de atención primaria, en urgencias o al especialista. De acuerdo a este estudio, los problemas oculares tienen una incidencia de alrededor del 2 al 3% de las consultas que se hacen en los servicios de urgencia. Pero, ¿cómo definimos ojo rojo? Por definición, ¿cierto? Lo entenderemos como la dilatación o hiperemia, ¿cierto? Un mayor flujo en los vasos sanguíneos a nivel de la superficie ocular, principalmente de los vasos sanguíneos conjuntivales, los cuales pueden tener una distribución superficial periférica y o profunda periquerática, que son las grandes subdivisiones del ojo rojo, si bien pueden haber otras como un ojo rojo localizado. Ocasionalmente puede incluirse dentro de esta entidad un origen hemorrágico. Esto es la hemorragia subconjuntival y en algunos casos se interpreta esta hemorragia como un diagnóstico diferencial de ojo rojo y en otras clasificaciones como parte dentro de este mismo síndrome. Las causas del ojo rojo son diversas y pueden ser tanto netamente oftalmológicas o también compartidas por otras enfermedades sistémicas. De todas formas, a modo general, la causa más frecuente de ojo rojo es la conjuntivitis, ya sea en su forma de presentación aguda o crónica. Y finalmente, la importancia del ojo rojo, ¿cierto? Además de su frecuencia, es porque puede constituir eventualmente una urgencia oftalmológica y debemos saber reconocerla. A modo general, ¿cierto? Y iremos viendo durante la presentación los distintos subtipos de ojo rojo, es clave saber que todo ojo rojo profundo se va a derivar, ya sea al servicio de urgencia o a consulta con especialista. El ojo rojo puede asociar diferentes manifestaciones y causas, por lo cual lo interpretaremos a modo de síndrome. De forma general, ¿cierto? En esta guía del Ministerio de Salud se presentan algunos síntomas primero a preguntar. Por ejemplo, la presencia de prurito, ¿cierto? Asociada a conjuntivitis alérgica, la sensación de cuerpo extraño, en cuyo caso habría que indagar, ¿cierto? Al examen físico si es que hay o no cuerpo extraño, observando el ojo. La presencia o ausencia de dolor, por ejemplo, que cabría ser primero el diagnóstico diferencial con una cefalea que podría ser referida al ojo, o si es un dolor ocular propiamente tal, y en cuyo caso ver la intensidad. Saber que el dolor ocular, ¿cierto? En este contexto de ojo rojo es una bandera roja, y en especial si su intensidad es moderada a severa. La visión que refiere al paciente, ¿cierto? Si está conservada, ¿cierto? Su visión habitual, o si es que ha disminuido, o tiene algún tipo especial de visión, por ejemplo, visión de halos, visión de luces, ¿cierto? El inicio del cuadro, el compromiso uni o bilateral, por ejemplo, clásicamente la hemorragia subconjuntival es unilateral, mientras que dependiendo del tipo de conjuntivitis, algunas podrían ser bilaterales. El uso de lente de contacto, ¿cierto? Y sus cuidados, porque en caso de malos cuidados, ¿cierto? Podrían asociar, por ejemplo, queratitis bacteriana, queratitis parasitaria por acantoameba, ¿cierto? En personas usuarias de lentes de contacto. Asociación con algún trauma. Ya el capítulo de trauma ocular es bastante extenso, pero algo más habitual podría ser un trauma vegetal. Por ejemplo, una persona que se entierra una rama de una planta en un ojo, que predispone, por ejemplo, a queratitis por hongos. Si es que hay fotofobia o rechazo a la luz, la duración del cuadro y la evolución observada de los síntomas. Finalmente, como siempre debemos preguntar la presencia de síntomas generales, de síntomas sistémicos, ¿cierto? Como podría ser náuseas, vómitos y cefalea, ¿cierto? Que estarían en contexto principalmente de un glaucoma agudo cuando estamos hablando de ojo rojo. Entre los signos a buscar, debemos ir a constatar, ¿cierto? Y medir al examen físico cómo está la agudeza visual, si está normal o disminuida, ¿cierto? Y para eso saber cómo tomar bien la agudeza visual. Tiene que ser de ambos ojos, corregida, ¿cierto? Y comparar con lo que el paciente refería, ya sea de sus controles previos o de lo que habitual que él considera. La presencia de ojo rojo superficial o profundo, esto lo vamos a ir desarrollando, pero es súper importante que nosotros observemos el ojo y poder determinar si estamos ante un ojo rojo superficial o profundo, ya que sabemos que los ojos rojos profundos son más graves, ¿cierto? Asocian patologías de mayor gravedad e importancia y en general los vamos a derivar. La presencia de secreción líquido purulenta, que podría hacernos la distinción entre una conjuntivitis viral o una bacteriana, y dentro de las bacterianas, si es que la secreción es muy purulenta, podría ser por un tipo especial de conjuntivitis, ¿cierto? Que es por gonococo, por Neisseria gonorrea. Los reflejos pupilares, ¿cierto? Que también podrían traducir gravedad si es que están alterados, por ejemplo, el reflejo a la luz, ¿cierto?
La transparencia corneal, observar la córnea y saber que si es que su transparencia está disminuida, es decir, si vemos una córnea más bien blanca, podríamos estar en contexto de una queratitis. También dentro de la cámara, ¿cierto? De la cámara anterior del ojo que nosotros vemos a través de la córnea, podría haber hipopión. Y finalmente, en especial en casos en que nosotros sospechemos glaucoma agudo, ver la presión ocular, ¿cierto? Que hay aparatos dispuestos para medir la presión ocular, pero en un contexto más bien clínico se puede hacer una tonometría, ¿cierto? Una medición de la presión ocular, pero de forma digital, ¿cierto? Utilizando los dedos del examinador o examinadora y ver si es que un ojo está duro respecto al otro. Pero recordar, ¿cierto?, que siempre estamos autoimpacientes y necesitamos hacer una anamnesis completa, ¿cierto? Y por lo tanto también sería importante indagar, además de los síntomas oculares, ¿cierto?, y su temporalidad, episodios previos, ¿cierto?, las banderas rojas, algunas de las cuales ya mencionamos, y los síntomas sistémicos. De la anamnesis remota, ¿cierto?, los antecedentes mórbidos, en especial de la esfera oftalmológica, ¿cierto? Por ejemplo, si la persona es usuaria de lentes de contacto, si ha tenido alguna cirugía previa, el uso de fármacos, ya sea sistémicos o en el contexto de oftalmología, y alergias, entre otras cosas. Del examen físico, ¿cierto? Ya mencionamos que habría que ir dirigidamente a evaluar todos los aspectos que tienen que ver con la oftalmología y también un examen general. ¿Cuáles son las banderas rojas a las cuales debemos prestar atención ante un ojo rojo, ¿cierto? El dolor ocular severo, ¿cierto? Moderado intenso en especial, una visión borrosa o que ya francamente al examen físico veamos una disminución de la agudeza visual, náusea y vómito, ¿cierto? Porque asocian en este contexto a glaucoma agudo, fotofobia, ojo rojo profundo, disminución de la agudeza visual, alteración del brillo corneal, alteración pupilar, un ojo duro, ¿cierto? Que mencionamos a la medición de esta tonometría digital, y proptosis o exoftalmo. Con esta imagen quería representar la variedad de ojos rojos que se pueden presentar en la clínica y durante la presentación veremos cómo diferenciarlos. No me detendré tanto en este artículo, lo único que quería representar es que cuando enfrentamos un ojo rojo hay ciertas cosas claves que nos van a ir determinando un diagnóstico diferencial u otro. Por ejemplo, a la izquierda vemos que cuando tenemos un ojo rojo debemos saber primero su temporalidad, ¿cierto? Si es agudo o crónico, si se presenta de forma uni o bilateral y si es que tiene o no dolor. Y eso podemos expandirlo, ¿no?, a más banderas rojas. Y ya con eso podemos tener de entrada, ¿cierto?, el pensamiento de algunos diagnósticos o descartar otros. A la derecha, por otra parte, tenemos que, en primer lugar, cuando enfrentemos un ojo rojo, tenemos que descartar que hay una causa evidente que lo está explicando, por ejemplo, perforación corneal, perforación ocular o la presencia de algún cuerpo extraño. De todas formas, probablemente desde la semiología lo más importante va a ser diferenciar el tipo de ojo rojo, el cual se puede dividir en localizado, ¿cierto?, superficial o profundo, también con otros nombres descritos en la literatura que están entre paréntesis. Otra acotación importante es que en algunas partes pueden encontrar que simplemente los dividían en ojo rojo superficial y profundo, pero para esta presentación yo ocuparé esta clasificación que los divide en tres: localizado, superficial y profundo. Lo más importante va a ser diferenciar si se trata de un ojo rojo profundo o no, también denominado periquerático, por la distribución del color rojizo en el ojo. También podría ser que un ojo rojo presente banderas rojas, y también lo vamos a interpretar como un ojo rojo que es de gravedad, ¿ya? Entonces lo importante es saber que ante un ojo rojo debemos saber, ¿tiene banderas rojas o no? Y es profundo o no. Eso es lo clave que nos va a determinar la gravedad. Entonces, ¿cuáles serían las principales banderas rojas, ¿cierto? A modo de recordar, ya que ya las mencionamos: la disminución de la agudeza visual, fotofobia, opacidad corneal marcada, una pupila fija, ¿cierto?, que no reacciona ante la luz, dolor ocular, en especial si es moderado e intenso, y la inyección ciliar o flush, que es esto que estoy marcando con la flecha, que es lo que me define el ojo rojo profundo, en comparación a lo que se ve en la otra mitad del ojo, donde no se presenta esta inyección ciliar, que es lo que me define el ojo rojo profundo o periquerático. ¿Y por qué también es importante diferenciar los tipos de ojo rojo? No solo porque me traduce gravedad, sino porque también asocian ciertas causas. El ojo rojo localizado, ¿cierto?, dependiendo de si se incluye o no dentro de la descripción, ¿cierto?, dependiendo de la literatura. La principal causa va a ser la hemorragia subconjuntival, donde la mayoría de los casos van a ser espontáneos, ¿cierto?, no traumáticos y que no traducen gravedad.
Unos pocos casos podrían ser traumáticos, ¿cierto? En donde es otro tema que no voy a mencionar tanto, pero al menos para saber que dentro de la anamnesis es importante diferenciar si fue secundario o no un trauma. Otras causas de ojo rojo localizado van a ser el pterigion, la pingüécula y la epiescleritis. La escleritis anterior la marco con asterisco, ¿cierto? Porque es un caso especial, ¿cierto? Donde la distribución del ojo rojo es bastante localizada, pero es un cuadro grave y por lo tanto la interpretamos como un ojo rojo profundo, ¿ya? Y que en ese contexto, por eso la destaco, porque si bien anatómicamente se podría ver de forma localizada, va a asociar banderas rojas y va a traducir algo que requiere mayor estudio, mayor gravedad e incluso derivación. El ojo rojo superficial, ¿cierto?, está representado principalmente por las conjuntivitis. Le sigue, ¿cierto?, dentro de las causas principales, lo que sería el síndrome de ojo seco, ¿cierto?, que probablemente va a ser tema de otra presentación. Y dentro de las conjuntivitis tenemos múltiples subtipos. Quizás lo más importante es diferenciar si es una infecciosa o no infecciosa. Y dentro de las infecciosas, las diferentes causas, por ejemplo, virales, bacterianas, parasitarias. Las no infecciosas, ¿cierto?, tampoco van a ser mucho tema de esta presentación, pero probablemente la más frecuente de causa de conjuntivitis no infecciosa va a ser la alérgica. El ojo rojo profundo, ¿cierto?, va a tener diferentes causas, poco relacionadas entre sí. El glaucoma agudo, ¿cierto?, que es una forma de presentación de glaucoma, pero que es infrecuente. La uveitis, ¿cierto?, que en este caso vamos a hablar de una uveitis anterior, ya que esta va a ser la que se va a manifestar como un ojo rojo. Queratitis, ¿cierto?, o úlcera corneal, que son sinónimos, que pueden ser de origen infeccioso o no, erosiones corneales, endoftalmitis, entre otras. Si bien estas son las principales causas que van a escuchar, debemos saber que hay otras patologías oftalmológicas que pueden producir ojo rojo, pero de forma secundaria, y que van a ser en algunos casos evidentes. Por ejemplo, patología del párpado o palpebral, por ejemplo, una blefaritis crónica, que es una inflamación crónica del párpado, que secundariamente van a producir un ojo rojo. En este caso, aquí estamos enfrentando una patología del párpado que tiene un ojo rojo secundario y no va a ser tema de esta presentación. Lo mismo con infecciones periorbitarias como una celulitis, ya sea una celulitis preseptal, una celulitis orbitaria. También el caso de la orbitopatía tiroidea, ¿cierto?, que por las distintas manifestaciones que puede originar, algunas de estas pueden estar asociadas a ojo rojo, entre otras causas. Ahora revisaremos algunos de los ojos rojos más frecuentes. En primer lugar, ojo rojo localizado. La hemorragia subconjuntival es el ojo rojo localizado por excelencia, ¿cierto?, que se refiere a una hemorragia que se acumula debajo de la conjuntiva. Puede ser espontánea o secundaria, por ejemplo, a trauma. En algunos casos, muy infrecuentemente, a crisis hipertensiva. Lo clave es que no tiene otros síntomas, no tiene dolor, no tiene fotofobia, la agudeza visual es normal, las pupilas son normales y reactivas, y las únicas consideraciones que hay que tener, ¿cierto?, es que en pacientes con traumas que tengan un ojo rojo que compromete a todo el globo ocular, ¿cierto?, por una hemorragia subconjuntival, en ese contexto requeriría mayor evaluación, ya que no sabemos o no si es que hay ruptura ocular porque el ojo está totalmente rojo, ¿ya? El otro contexto particular es si es que este ojo rojo por hemorragia subconjuntival ocurre de forma recurrente, es decir, si son episodios repetidos en el tiempo y no un episodio aislado, no un episodio único. Solo en esos casos deberíamos empezar a sospechar que pueda haber una patología, por ejemplo, plaquetaria, una patología de la coagulación subyacente o ya una crisis hipertensiva. Aquí observamos, por ejemplo, un ojo rojo por hemorragia subconjuntival. En el pterigion y la pingüécula, ¿cierto?, son patologías distintas que podrían traerme de secundaria a estas un ojo rojo localizado. Por ejemplo, el pterigion representa una hiperplasia fibrovascular en la conjuntiva, que clásicamente tiene una forma triangular como en ala, y de ahí vendría el término de pterigios, que significa ala, ¿ya? Lo clave es que avanza progresivamente y puede comprometer el limbo esclerocorneal, es decir, nace desde una conjuntiva y avanza comprometiendo la córnea. Se asocia a exposición por rayos UV, ¿cierto?, ambiente seco y es asintomático, ¿cierto? Muy infrecuentemente podría presentar alguna clínica. La pingüécula, por otra parte, es una lesión similar, ¿cierto? También es fibrosa, que tiene la diferencia de que no sobrepasa el limbo esclerocorneal. Aquí observamos la imagen de un pterigio. La epiescleritis, ¿cierto?, como dice su nombre, es la inflamación de la epiesclera, ¿cierto?, que es más superficial.
usualmente es de origen idiopático, ¿cierto? Y en algunos casos podría asociarse a autoinmunidad. Tiene predominio en el sexo femenino y no es dolorosa. Podría eventualmente asociar cierta sensación de cuerpo extraño, ¿cierto? Pero la verdad es que no presenta fotofobia, ni dolor, ni nada. Clave es que si es que nosotros aplicáramos un vasoconstrictor ante esta inflamación, ¿cierto? El ojo rojo mejoraría, porque es más bien superficial, ¿ya? Y lo importante es que es totalmente como normal el resto de los síntomas, ¿cierto? El dolor, la fotofobia. Aquí vemos una epiescleritis. La escleritis, por otra parte, es una inflamación más de la esclera, ¿cierto? Un poquito más profunda que la epiescleritis y también podría asociarse a autoinmunidad de forma mucho más frecuente. Recordar que la escleritis, ¿cierto? La habíamos destacado porque si bien se puede presentar como un ojo rojo localizado, es más bien un ojo rojo profundo, ¿cierto? Por lo que asocia, ¿cierto? Y también porque presenta síntomas. Por ejemplo, dolor ocular de inicio gradual, ¿cierto? Que clásicamente empeora en la noche, con los movimientos oculares, podría irradiar a la cara, ¿cierto? Podría presentar fotofobia y no mejora al aplicar un vasoconstrictor, a diferencia de la epiescleritis. Aquí observamos la imagen de una escleritis, ¿cierto? Que compromete un poquito más que la epiescleritis. Y se nota como mayor presencia de vasos sanguíneos también, dilatados. En esta imagen observamos los vasos sanguíneos que hay en la esclera, ¿cierto? Y en donde vemos que en la epiescleritis los vasos que se dilatan, que se inflaman, son más superficiales versus en una escleritis. Y si nosotros aplicáramos un vasoconstrictor en una epiescleritis, veríamos que el ojo rojo mejora, ¿cierto? Versus una escleritis en donde el compromiso es más profundo, ¿cierto? Y no mejora cuando aplicamos un vasoconstrictor como la fenilefrina. Ahora, dentro del ojo rojo superficial, la causa más importante y frecuente va a ser la conjuntivitis. Aquí en la imagen observamos la anatomía de la conjuntiva, en donde tenemos dos subtipos de conjuntiva. Una vulvar, ¿cierto? Representada en morado, y una palpebral representada en azul. La conjuntivitis tiene ciertas características. Primero, debemos saber que es una inflamación de la conjuntiva, ya sea vulvar y o palpebral. Puede ser uniobilateral, puede ser agudo crónica, ¿cierto? Que vamos a delimitar un límite de menor a 4 semanas como aguda y mayor a 4 semanas como crónica. La etiología puede ser totalmente diversa y la clínica en general es una clínica con presencia de síntomas, pero no banderas rojas. Una sensación irritante, ¿cierto? De cuerpo extraño, ardor, prurito, epífora, ¿cierto? O lagrimeo. Secreción, ¿cierto? Ya sea una secreción acuosa, mucopurulenta o francamente purulenta, que puede ser de menor o mayor severidad. Y la verdad es que podría o no asociar otros síntomas oculares. No debería por qué presentar dolor, ¿cierto? Ya sabemos que el dolor va a ser una bandera roja y en general no va a tener, más bien va a ser molestia, sensación de cuerpo extraño, prurito, ardor. No tiene fotofobia, no compromete la agudeza visual y las pupilas son normales. ¿Y por qué destaco un poco esa parte de la agudeza visual y las pupilas, cierto? Porque hay una excepción dentro de las conjuntivitis que podría presentar todas, si no algunas o algunas principales banderas rojas, siendo una conjuntivitis, que sería la conjuntivitis gonocócica o por Neisseria gonorrea, en donde va a ser una clínica también de una conjuntivitis, ¿cierto? Que va a ser más bien de presentación rápida, dolorosa, que disminuye la agudeza visual, con pupila alterada, y este es un caso particular, ¿cierto? Que no lo vamos a interpretar como un ojo rojo superficial porque va a tener banderas rojas. Y dependiendo del tipo de conjuntivitis podría o no asociar otros síntomas que ya describiremos. Entonces, viendo un poco de los diferentes tipos de conjuntivitis, tenemos en primer lugar la conjuntivitis alérgica, ¿cierto? Que obviamente es de un origen no infeccioso, que se produce por alérgenos y que es la causa más frecuente de conjuntivitis crónica. El síntoma cardinal es el ojo rojo superficial, ¿cierto? Pero muy importante es que asocia prurito ocular, ¿cierto? La persona se va a rascar, le pica el ojo. Otros síntomas son menos importantes como epífora, secreción acuosa y no va a tener secreción purulenta. Si es que nosotros observáramos la conjuntiva, ¿cierto? Presenta una reacción conjuntival tipo papilar, ¿cierto? Que ya vamos a ver en imágenes siguientes. Y en algunos casos podría asociar quemosis, ¿cierto? Que es un edema de la conjuntiva, que se ve como un ojo como hinchado. Aquí observamos la imagen de una conjuntivitis alérgica, ¿cierto? Un ojo rojo de distribución periférica que tiene bastante lagrimeo y que podría verse un poquito con edema a la conjuntiva.
La conjuntivitis viral, ¿cierto? Obviamente es de origen infeccioso, viral, ¿cierto? Es la forma más frecuente, pero de conjuntivitis aguda. Y en la mayoría de los casos se va a asociar a un virus, ¿cierto? Que sería el adenovirus, que puede presentar dos formas clínicas, que son la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. Es clave saber que inicialmente es unilateral y luego progresa de forma bilateral. Y dentro de los síntomas, ¿cierto? Diversos, prurito, dolor, edema, secreción serosa, ¿cierto? Y que es una secreción no purulenta. Y podría tener adenopatías preauriculares, ¿cierto? Y reacción conjuntival, pero de este tipo folicular, ya que ya veremos en imágenes siguientes. Y al final del recuadro, ¿cierto? Se incluye como alguna diferencia entre la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. Aquí observamos la imagen de una conjuntivitis viral. La conjuntivitis bacteriana, ¿cierto? Esta vez tenemos una conjuntivitis infecciosa de origen bacteriano, ¿cierto? Los agentes más frecuentes son Staphylo aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, ¿cierto? Y Moraxella catarrhalis. Es la forma de conjuntivitis aguda más frecuente en pacientes pediátricos, ¿cierto? En especial porque estos asocian, ¿cierto?, contaminación digital, ¿cierto? Que sus manos no se las limpian y se las llevan al ojo, y también se tocan los genitales y después al ojo. Y en estos casos, la clave de la clínica, ¿cierto?, además de un ojo rojo, va a ser que existe secreción mucopurulenta o ya francamente purulenta, que adhiere las pestañas, que la persona refiere como la caña, ¿cierto?, como que se le pegan los párpados, o ya francamente ya ver la secreción ahí blanca o verdosa, ¿cierto?, que escurriendo por el ojo. Frecuentemente, ¿cierto?, es de curso bilateral y puede presentar otros síntomas, ¿cierto?, diversos, fotofobia, en menor grado, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, dependiendo también de la gravedad de este cuadro. Si es que viéramos la reacción conjuntival es de tipo papilar, ¿cierto? Y también es importante que no va a tener prurito. En algunas personas, por ejemplo, usuarias de lentes de contacto que tienen una conjuntivitis bacteriana y no se retiran los lentes de contacto, podría desarrollarse una queratitis bacteriana, que ya es un compromiso de la córnea. Entonces, una recomendación es ante un usuario de lentes de contacto que tiene una conjuntivitis que sospechamos que es bacteriana, es retirar los lentes de contacto, ¿ya? Mientras dure el cuadro. Y aquí tenemos la imagen de una conjuntivitis bacteriana, ¿cierto? Un ojo rojo, ¿cierto?, que asocia a una secreción purulenta. La conjuntivitis hiperaguda o gonocócica es un tipo especial de conjuntivitis bacteriana que es producida por el Neisseria gonorrhoeae, ¿cierto? Y que tienen la característica de ser de una presentación hiperaguda, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que resumir esta conjuntivitis, es una conjuntivitis que presenta un ojo rojo que es más bien profundo, con secreción purulenta abundante y de presentación hiperaguda. Otros síntomas ya podrían ser disminución de la agudeza visual, adenopatía preauricular, quemosis, ¿cierto? Edema palpebral y restricción de la movilidad ocular. Las presentaciones más frecuentes de esta conjuntivitis, ¿cierto?, son en recién nacidos, ¿cierto?, por transmisión periparto, y en personas jóvenes, ¿cierto?, principalmente adolescentes, adultos que son activos sexualmente, ¿ya? Constituye una urgencia oftalmológica que va a requerir derivación urgente, ya porque tiene alto riesgo de perforación de la córnea. Aquí observamos una imagen de una conjuntivitis gonocócica en donde observamos que hay un ojo rojo que tiene una distribución tanto periférica como central, hay una secreción purulenta muy abundante y también tiene quemosis, ¿cierto? Edema, ¿cierto? Edema de la conjuntiva, un ojo que se ve hinchado. Ahora, este vendría siendo un resumen de las conjuntivitis, ¿cierto? Pero también los síntomas podrían presentar cierto grado de superposición. Y en la segunda columna se ve la reacción conjuntival que asocian la conjuntivitis viral, bacteriana y alérgica. Y aquí observamos la diferencia, ¿cierto? Una reacción conjuntival folicular. Vemos que a nivel palpebral se está desarrollando un folículo, ¿cierto? Mientras que en la reacción conjuntival papilar tenemos papilas que tienen un vaso sanguíneo al centro y se observan un poco más rojizas. Esta es una distinción que no va a ser siempre evidente en la clínica, pero que podría aportar en caso de tener experiencia en reconocerla. Y aquí vemos, ¿cierto?, un esquema, ¿cierto?, solo a modo para guardarlo, ¿cierto?, de qué hacemos ante la sospecha de una conjuntivitis aguda, ¿cierto? Descartar que haya dolor, fotofobia, visión borrosa, ya que, por ejemplo, una secreción hiperpurulenta me va a hablar una conjuntivitis gonocócica.
secreción mucopurulenta de una bacteriana, una serosa más bien viral, si es que no hay ninguno de estos y hay prurito, una conjuntivitis alérgica, y si es que hay alguna bandera roja, ya sea dolor, fotofobia, visión borrosa, habría que derivar porque estamos con un ojo rojo con banderas rojas. Ahora revisaremos algunas causas de ojo rojo profundo. En primer lugar tenemos el glaucoma agudo, que es una forma de presentación infrecuente del glaucoma de ángulo cerrado de la cámara anterior del ojo, lo que causa mayor presión intraocular o PIO y daño al nervio óptico. Dentro de los factores de riesgo, ¿cierto? Vamos a tener la edad avanzada, el sexo femenino que presenta 3 veces más riesgo, la etnia asiática, algunos fármacos como topiramato o sulfas y un ojo predispuesto, ¿cierto? Que vendría siendo un ojo que presenta una hipermetropía axial. Dentro de la clínica vamos a tener un dolor ocular moderado a severo, ¿cierto? Es decir, presencia de dolor ocular, ya sabemos con una bandera roja, que en la mayoría de los casos va a ser unilateral, va a ser intenso y va a ser de inicio brusco. Entonces es un ojo rojo agudo, es un glaucoma agudo, ya brusco. Puede irradiar, ¿cierto? Pero la verdad es que ya va a ser una bandera roja la sola presencia del dolor ocular. Puede asociar fotofobia, disminución de la agudeza visual, y las pupilas, si es que las viéramos, van a estar dilatadas, es decir, en midriasis, y no reactivas, es decir, fijas, lo que se denomina una pupila en semimidriasis fija, arreactiva, lo que también es una bandera roja. Además, asocia presencia de síntomas sistémicos, ¿cierto? Como cefalea, náuseas, vómitos, sudoración, ansiedad y síntomas oculares, como visión de halos o borrosa. Entonces, la presencia de un ojo rojo profundo, ¿cierto? Unilateral, con pupilas en semimidriasis fija y síntomas sistémicos como cefalea, náusea o vómito, es muy orientador de glaucoma agudo. Y si es que nosotros miramos la tonometría digital, ¿cierto? Viéramos cómo está el ojo, veríamos que es un ojo que está pétreo, que está indurado, está duro, ¿cierto? Entonces va a ser un globo ocular indurado, ¿cierto? También en contexto de un glaucoma agudo. Aquí observamos este ojo rojo de distribución, ¿cierto? Periquerática también, y que si observamos la pupila está en una midriasis. Si es que evaluáramos cómo reacciona la pupila ante la luz, veríamos que esta no reacciona, está fija. Por otra parte tenemos la uveitis anterior, ¿cierto? Que corresponde a la inflamación de la uvea, frecuentemente de la zona anterior, ya que esto va a ser lo que nos evidencie que hay un ojo rojo. También pueden haber uveitis posteriores, por ejemplo, pero que no van a manifestarse como un ojo rojo. Entonces, en este caso, la uveitis anterior, ¿cierto? Puede ser idiopática, ¿cierto? Por enfermedad sistémica, por ejemplo, algunas espondiloartropatías en procesos infecciosos, ¿cierto? Por ejemplo, la sífilis, tuberculosis, enfermedad de Lyme, toxoplasmosis, herpes virus, citomegalovirus, algunos fármacos también podrían estar asociados. Y dentro de la clínica vamos a tener un dolor ocular, ¿cierto? Fotofobia, disminución de la agudeza visual en algunos casos, y las pupilas en este caso estarían en miosis, ¿cierto? También podría ocurrir que tengamos pupilas irregulares, ¿cierto? Si comparamos una con otra, ¿cierto? Una discoria. Y esto se produce porque podrían haber adherencias, ¿cierto? Que se producen a nivel intraocular que se denominan sinequias posteriores. Podría haber pérdida de los reflejos, ¿cierto? Y también podría haber hipopión, ¿cierto? Células inflamatorias, si es que observamos con detalle la cámara anterior del ojo, lo que se denomina un efecto Tyndall o Tyndall, y también proteínas, lo que se denomina un flare en la cámara anterior. Esto último del efecto Tyndall y el flare no siempre es evidente, ya y existen aparatos específicos, herramientas dentro de la oftalmología para observarlo. Lo importante es que saber que una uveitis anterior, ¿cierto? Va a ser un ojo rojo profundo, ¿cierto? Con distribución periquerática, y puede tener una pupila en miosis o irregular. Asociar síntomas tipo bandera roja como dolor y fotofobia también es importante. Ahora, otra causa es la queratitis y la erosión corneal. En primer lugar, la erosión es un defecto del epitelio de la córnea, ya sea por abrasión, por cuerpo extraño. Algunos factores de riesgo, ¿cierto? El trauma, el uso de lentes de contacto y ciertos trabajos como construcción o manufactura que no ocupen protección ocular. La clínica, ¿cierto? Va a ser un dolor moderado a severo que va a durar menos de 24 a 48 horas, puede haber fotofobia, agudeza visual si es que se afecta el eje de la visión, y las pupilas podrían estar normales. En caso de que nosotros administramos un fármaco que se llama fluoresceína, que permite observar los defectos epiteliales de la córnea, habría un sitio en donde se capta este fármaco y que evidencia una abrasión de la córnea.
Por otra parte, la queratitis es la inflamación de la córnea, que en oftalmología se utiliza para referirse a una úlcera corneal. Entonces, queratitis y úlcera corneal en oftalmología son sinónimos. La causa más frecuente es de origen infeccioso, por lo cual se habla de queratitis infecciosa. Y dentro de las causas infecciosas, la más frecuente es la bacteriana, ¿ya? Por ejemplo, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Pero también hay causas virales, ¿cierto? Como virus herpes simple 1, virus varicela zoster, adenovirus. Causas fúngicas, por ejemplo, un trauma vegetal. O parasitarias, por ejemplo, por acantoameba en usuarios de lentes de contacto. La clínica va a ser un dolor ocular moderado severo, fotofobia, banderas rojas, la agudeza visual también puede estar disminuida y las pupilas también van a estar normales, es decir, es como una erosión corneal que tiene un poquito más grave, por decirlo así, y dura más. Si es que nosotros examináramos la cámara anterior, también podría haber un efecto Tyndall o proteína en la cámara anterior, que recordemos que no siempre es evidente, que tienen sus propias herramientas para observarse. Y la verdad es que es una causa importante de ojo rojo profundo y que también si analizáramos con este marcador que es la fluoresceína, se podría haber un defecto epitelial corneal. Y en caso especial de que la queratitis sea por una infección viral, en algunos casos se podría dar un patrón de la fluoresceína denominado en dendritas, ¿cierto? Que es bastante sugerente de una queratitis infecciosa viral. Aquí observamos una queratitis, ¿cierto? Un ojo rojo profundo que tiene una opacidad de la córnea y que también vemos que está bastante comprometido. Finalmente, dentro de los ojos rojos profundos quisiera mencionar a la endoftalmitis, que se define como una inflamación de origen infeccioso del vítreo y el humor acuoso, lo que compromete en forma general la uvea, ¿cierto? Lo que se interpreta como una panuveitis. Suele asociarse y tener como factores de riesgo, ¿cierto? La cirugía intraocular, el trauma ocular penetrante, en algunos casos de infección corneal e inyecciones intravítreas. También hay otras asociaciones menos frecuentes que no voy a mencionar. Clásicamente, la historia de un paciente con cirugía intraocular que entre 2 a 7 días después del postoperatorio inicia con este ojo rojo profundo o un trauma ocular penetrante cuya aparición es mucho más rápida, ¿cierto? 12 a 24 horas post-trauma. Dentro de la clínica, ¿cierto? Va a ser un ojo rojo profundo, con dolor ocular, que tiende a ser bastante intenso, presenta fotofobia, disminuye la agudeza visual, las pupilas podrían tener algo que se llama defecto pupilar aferente relativo, ¿cierto? Que no vamos a hablar, pero es un signo a la evaluación oftalmológica y podría asociarse a opacidad corneal, hipopión y alterar el rojo pupilar, que también es otro signo del examen oftalmológico. Aquí vemos una endoftalmitis, ¿cierto? Un ojo rojo bastante comprometido, que presenta una pupila irregular, que presenta cierto grado de hipopión y tiene una distribución periquerática o profunda. Si a este caso le asociamos el antecedente de una cirugía intraocular o un trauma ocular penetrante, el diagnóstico es bastante sugerente. Aquí vemos un poco de lo que es la tinción con fluoresceína, que es una técnica que nos permite evidenciar defectos o disrupciones del epitelio de la córnea. En la imagen de abajo, por ejemplo, vemos que se marca con esta tinción fluorescente un defecto del epitelio corneal con forma de dendritas, un patrón en dendritas, que está clásicamente descrito para la queratitis infecciosa de origen viral. Ya que no siempre vamos a saber manejar esta técnica o tener los recursos, debemos valernos con la clínica. Y es aquí donde está descrito un signo que es el signo de Hutchinson, el cual tiene asociación con virus varicela zoster. ¿Y qué nos dice este artículo, por ejemplo? Nos dice que cuando nosotros tenemos un paciente con una queratitis y nosotros vemos este signo, que es la presencia de un rash vesicular que tiene una distribución que sigue la rama oftálmica del nervio trigémino, esto es clásicamente descrito en contexto de una infección por virus varicela zoster, y cuando esto lo vemos afectando, ¿cierto?, la punta de la nariz, es indicativo de que podría comprometer la córnea en forma de una queratitis por virus varicela zoster, lo cual se denomina signo de Hutchinson. ¿Y eso por qué? Porque este signo, ¿cierto?, el compromiso de la punta de la nariz, nos estaría indicando que hay compromiso de la rama nasociliar del nervio oftálmico o V1 del trigémino, lo cual no es tan sensible o específico, pero podría sugerirlo bastante.
Aquí existe un resumen, ¿cierto?, extraído del Argente, de los diagnósticos diferenciales principales de ojo rojo, que sirve para resumir parte de esta presentación. Y aquí tenemos otro resumen, ¿cierto?, esta vez extraído de una guía ministerial chilena, ¿cierto?, que también nos sirve para el diagnóstico diferencial del ojo rojo. Espero que esta presentación les haya gustado, es algo extensa, pero quise detallar bien muchos temas de ojo rojo y no olviden compartir.